Hola, mi nombre es Vladimir Vázquez y pastoreo Visión de Fe en Guatemala. Quiero darle la más cordial bienvenida a este video. En nuestra iglesia hemos entendido que los apóstoles en Hechos enviaron a aquellos creyentes que venían del mundo gentil a estudiar las predicaciones de Moisés que en ese momento histórico se hacían semana a semana. Y esa es la razón de que nosotros transmitamos hoy en día, cada semana, una nueva porción. Mi deseo es que esto pueda colaborar como un manual para el creyente del siglo XXI. Que Dios lo bendiga y gracias por sintonizar. Me da muchísima alegría darle la bienvenida al inicio de la lectura del quinto libro de estas porciones. Nosotros leemos de Génesis a Deuteronomio como lo enseñaron los apóstoles. Este año cerraremos el cuarto año que estamos haciendo esta lectura y estamos muy contentos. Año con año hacemos un desarrollo verso a verso. Este año vamos a ver el capítulo 2, pero antes de ello, les quiero dar una pequeña reseña de lo que veíamos el año pasado. Y es que veíamos el tema de las consecuencias y partíamos de que la palabra que traducían el año pasado, que Dios se enojó más que cualquier otra cosa, es que se había reventado su paciencia. De hecho, así está escrito. Y lo que esto quería decir es que Dios había llegado a un colmo en tanto que era lo que la justicia permitía. Por lo tanto, ya era justo, valga la redundancia, que ellos vivieran una consecuencia. En ese sentido, tampoco Moisés entra a la tierra prometida porque así le pasó a él. Y sería entonces Josué la persona encargada de liderar a este pueblo para entrar y conquistar la tierra que Dios les había prometido. Y esto, como un punto de inflexión, también tiene que ver con que aunque Dios sea fiel a sus promesas el 100% de las veces, esto no exime que Él no pueda, valga la doble negación, emplear su justicia con nosotros y siempre lo hace. Vamos a tomar la lectura entonces, como lo he dicho en el capítulo 2, pero antes quiero recordar un par de cosas. El libro de Deuteronomio, de Barim en hebreo, quiere decir palabras, y así se llama esta porción, palabras o asuntos, y tiene que ver con promesas que Dios ha dado, y por eso es que estamos viendo aquí, y algo de eso vamos a hablar hoy también. Pero por eso es que habíamos visto la intención de Dios de entrar con su pueblo a la tierra de Canaán, que luego llevará el nombre del pueblo de Dios, de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, es decir, Israel. Este libro contiene una gran de repeticiones de algunos eventos y los explica de una forma mejor. Por ejemplo, el asunto de los espías, lo veíamos, creo yo, hace un par de años. No fue que Dios tuviera la idea de que se enviaran espías, sino que los hombres insistieron que necesitaban corroborar las promesas de Dios. Eso lo enseña este libro, no lo enseña Números cuando lo narra. Esa repetición en hebreo se llegó a conocer como Mishneh Torah, y así es que se conoce este libro como la repetición de la Torah, o algunos le llaman también la segunda ley, y por eso su nombre griego Deuteronomos quiere decir la postrera ley. Empezamos entonces en el capítulo 2, versículo 1, y leemos. Nos volvimos y viajamos hacia el desierto por el camino del mar de las cañas, de los juncos. Las traducciones han colocado ahí el mar rojo. Como el Señor me había dicho, y por muchos días dimos vuelta al monte Seir. Ahora, para saber eh, de dónde nos está hablando, tenemos que entender cuál es el punto de partida. ¿En dónde fue que se da el asunto de los espías? Porque es lo que ha narrado. Israel llega a un lugar específico y desde ahí es que se envían los dos espías. Luego que estos traen un mal reporte, Dios le dice, ¿saben qué? Ahora vuélvanse. ¿Cuál es el lugar? Ese lugar es Cades Barnea, que es un lugar en el desierto al sur del desierto de Israel. Y como decía, desde donde han enviado a que los espías hagan el reconocimiento de la tierra.
Ahora bien, les pide que se regresen al mar de los juncos. ¿Cuál es el mar de los juncos? El Yam Suf en hebreo es el mar que ellos han atravesado, que no era el mar rojo. Las traducciones se esfuerzan en colocarlo, pero Yam Suf no es mar rojo. No, ellos no cruzaron el mar rojo, cruzaron otro cuerpo de agua que se conocía como el Yam Suf, mar de los juncos o mar de las cañas. Por eso hemos colocado la, esa traducción. Ahora, no es que se regresaron hasta ese lugar, sino que es un punto de referencia. Lo que está haciendo Dios es que les está diciendo hacia dónde se tienen que dirigir. Pero ellos se quedan alrededor del monte de Seir. Y el monte de Seir era la posesión que Dios le iba a dar o le había dado a Edom, es decir, a los descendientes de Esaú. Eso quiere decir que la mayor parte de este viaje de los 38 años, en donde ellos deambulan por el desierto esperando que las personas que han recibido una sentencia de muerte para morir en los próximos 40 años caigan, se da alrededor de este monte, se da en ese aspecto. Ellos no es que regresaron casi que a Egipto, no, sino que deambularon por todos estos lugares que están cercanos, más cercanos a lo que se conocería como la recta final, que era en primer lugar pasar por Edom, después pasar por Moab, después pasar por Amón, para cruzar por la tierra de los amorreos. Y algo de eso vamos a ver acá. Entonces, en esos 38 años que ellos están dando vueltas, eh, por decirlo de una forma, lo que la escritura quiere decir es que hacen viajan alrededor, pero siempre como que el monte Seir se mantiene como en un punto en el horizonte, ¿verdad? No es que estén solo dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas, sino que ellos están viajando, pero siempre está en el horizonte. Ya habiéndonos ubicado, entonces el versículo 2 dice, entonces el Señor me habló diciendo, verso 3, ustedes han dado ya bastantes vueltas alrededor de este monte, es lo que yo le decía. Vuélvanse ahora hacia el norte. La palabra norte, Zafón, Zafona de hecho aquí es femenina, por supuesto que delinea un punto cardinal, pero su raíz como palabra tiene que ver en lo escondido. Y la idea es de que muchas veces esto puede tener otra interpretación, pero en este caso sí que se está refiriendo a un punto cardinal. Lo menciono por honestidad intelectual, que usted sepa que las palabras en hebreo a veces tienen un significado y este significado de escondido era como una referencia hacia arriba, lo escondido hacia arriba, por eso el norte se decía así. Y era tiempo de que ellos fueran a enfrentar entonces lo que ahora venía. Verso 4. Y al pueblo ordena, diciendo, ustedes van a pasar. Así dice el hebreo, pero yo se lo quiero, perdón, así dice la traducción, pero yo quiero narrárselo como dice el hebreo. Han estado pasando por territorio de sus hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, y ellos les tendrán miedo. Así que tengan mucho cuidado, guárdense mucho. Es decir, por 38 años, el pueblo edomita, los descendientes de Esaú, tienen la noción de que esta gente está por ahí cerca deambulando. Pero ahora, con este participio, están pasando, quiere darle a entender que van a ser visibles para los edomitas, porque ellos van al norte. Y la instrucción es clara, pónganse ustedes a un límite a ustedes, por eso dice guárdense mucho, así está escrito. Lo que han traducido como tengan cuidado, literalmente quiere decir guárdense mucho. Y esto es una primera gran enseñanza para nosotros para que no desviemos nuestros ojos de las promesas de Dios. Porque lo que Dios no quería es que esta gente viera cómo vivían, perdón, los edomitas y que tuvieran la tentación ellos de imitar la vida o de quedarse ahí o de ya no continuar con el viaje y la promesa que Dios les había dado. Nosotros los creyentes no podemos poner nuestros ojos en las cosas temporales. Es decir, las cosas temporales son importantes y hay que trabajar, hay que estudiar, hay que proyectarnos, hay que vender, hay que hacer todo lo que nos toca hacer. Pero no debemos de perder la vista solamente en estas cosas, sino entender que nuestro viaje
es uno por este mundo que es temporal y que tiene un destino eterno. Nuestros ojos también deben de entender que Dios tiene una porción para cada uno de nosotros, por lo tanto, tampoco sería bueno codiciar lo que alguien más tiene. El pueblo de Dios tiene la promesa más grande que todas, que es la promesa de la vida eterna. Y esta nunca debemos de comprometerla, nunca debemos de minimizarla y nunca hemos de eh, ponerla en riesgo, no porque se pueda poner en riesgo, sino porque nosotros podamos desviarnos y enfocarnos solamente en las cosas temporales y descuidarla. A eso me refiero, porque no estaría en riesgo de perderse, pero nosotros estaríamos en riesgo de realmente no vivir en la voluntad de Dios. No de perderlo, de no vivir en la voluntad de Dios y por lo tanto al llegar el tiempo de la venida del reino, tener que enfrentar unas consecuencias no agradables. El versículo sigue diciendo, o la escritura sigue diciendo en el versículo 5, no los provoquen, es decir, no hagan pelear, porque no les daré nada de su tierra, ni siquiera la huella de un pie, porque a Esaú he dado el monte Seir por posesión, verso 6. Les comprarán con dinero los alimentos para comer y también con dinero comprarán de ellos agua para beber. Un par de comentarios quiero hacer con respecto de esto. A veces pensamos que las promesas de Dios son el resultado de que nosotros nos portemos bien. Y aquí tenemos una prueba que puede cuestionar un poquito eso. No quiero incentivar a alguien a no portarse bien, porque el quebrantamiento de los mandamientos de Dios traerá una consecuencia. Eso lo veíamos el año pasado, buena o mala. Es decir, si quebrantamos, una mala consecuencia, y si nosotros vivimos dentro de los mandamientos, una buena consecuencia. Pero por favor piense en los descendientes de Edom. Ellos no guardaban la palabra de Dios, no guardaban los mandamientos de Dios. Y de todas formas, Dios le está diciendo a su pueblo que no pueden tener ni siquiera la huella de un pie. ¿Por qué? Porque Él les ha entregado esta tierra a ellos. Dios va a ser fiel a eso. Dios va a ser fiel a las promesas, incluso con los que no le creen. Él es bueno y misericordioso. Y cuando establece el pacto de vida con alguien, por supuesto, tiene que asumir las consecuencias de su vida. No tienen vida eterna, por supuesto, tampoco que la tienen. Pero Dios no los va a tratar mal a ellos en función de tratarnos bien a nosotros. Porque si Dios no te ha dado la heredad de alguien, porque te ha dado tu propia heredad, nada tienes tú que estar pensando en codiciar lo que alguien más tiene. Pero en segundo lugar, también me lleva a reflexionar que un verdadero creyente no anda por la vida buscando que le regalen las cosas. Es justo en comprar. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. A veces porque pensamos que nos merecemos por un sentido de merecimiento. Pensamos que no deben de cobrar su trabajo, otros, o no nos deben de cobrar lo que hacen. Pero esto no es lo que es un verdadero creyente, sino que es una persona que es justo para comprar las cosas sin manipularse. Claro, si alguien quiere donarte algo, hay que recibirlo, pero no hay que andar buscando que te donen el trabajo o los productos que alguien te está vendiendo. Hay que ser justos en comprarlos. Dios luego dirá por qué. Versículo 7. Pues el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho. Esta es la razón. Él ha conocido tu viaje a través de este inmenso desierto. Por 40 años el Señor tu Dios ha estado contigo. Y mire cómo ha dicho, nada te ha faltado. De lo que has necesitado, has tenido comida, has tenido techo, no te ha faltado nada. Quizás gustos no has tenido, pero es que no te ha faltado nada. Mucho tiene que ver con nosotros también, verso 8. Pasamos pues de largo a nuestros hermanos, los hijos de Saúl, que habitan en Seir, del camino del Arabá, de Elat, de Ezión, Geber, y nos volvimos y pasamos por el desierto, por el camino del desierto hacia Moab. Lo que quiero comentar de esto es que debemos de tener nuestros compromisos, porque Dios nos provee. Debemos de ser buena paga, porque Dios nos provee, porque Dios nos ha bendecido.
Y con esto decir que Dios ha provisto, perdón, para nuestras necesidades. Eso es lo que quiere decir ser bendecido, que te ha tomado como un hijo, te ha adoptado y por lo tanto ha provisto tu heredad en el mundo venidero, es decir, en la vida eterna, pero también cuidará de que su propósito se cumpla en tu vida. Hoy en día vemos a un cristianismo que hace transacciones con Dios y que ha visto en pervertir el asunto de la ofrenda, decir, si usted da algo al Señor, reclame una promesa o busque algo, y eso no se puede sostener bíblicamente, porque no debemos de llevar una relación transaccional con Dios. Nosotros somos sus siervos. No estamos aquí para dictaminar, para decretar, para decirle a Él qué es lo que Él tiene que hacer. Él va a proveer para nuestras necesidades. Por supuesto, usted tiene que esforzarse en trabajar, usted tiene que esforzarse en las cosas temporales, en soñar, en tener una motivación de crecer, de tener su casa, de tener el mejor carro que pueda tener, de darle la mejor educación que usted pueda a sus hijos. Por supuesto, eso es así, pero también debemos de estar contentos con lo que Dios ya nos ha dado. A esta gente, recuerde usted cuál es el contexto de que Dios los adoptó, de que Dios los bendijo, es que estaban en el desierto, pero Él les protegía del frío con una nube de fuego, les protegía del calor con una nube que no permitía que los rayos ultravioleta les dañaran. Les daba carne, les daba maná, les daba una forma de hacer que sus pies no se hincharan, su ropa, etcétera. 40 años. Y en ese ínterin, esta gente recibe la petición de Dios de construir un santuario y recolectan muchísima madera, muchísimo oro, cosas que llevaban ellos desde Egipto, porque dependían de Dios. No debemos de ser apegados a las cosas y Dios es bueno para, para proveernos. Esta gente padeció sed, escasez, calor, pero Dios siempre estuvo y Dios siempre proveyó, perdón. Y ahora conectamos la enseñanza con el otro pueblo, con los moabitas. Y lo primero que vemos es la necesidad de hacer un poco de contexto con respecto a los moabitas. Los moabitas habían sido conquistados por los madianitas en este momento y alquilan un brujo. Bueno, el rey que tenían ellos, Balak, era un brujo, pero este se vio incapaz de hacer algo en contra de Israel, así que alquilaron a un brujo mucho más poderoso, según ellos, por las jerarquías de la oscuridad, y alquilan a un falso profeta para que cause problemas. Eso está ocurriendo al otro lado. ¿Cómo lo registra Moisés? Porque ahora veremos el registro de la historia desde este lado. Cuando leemos a Balaam en Números, vemos cómo se registra del lado del mal, del lado de la oscuridad, pero veamos cómo lo registró el lado de la luz. Deuteronomio 2:9 dice, entonces el Señor me dijo, no estreches, no aflijas, pero no causes estrechez a Moab, ni los provoques a guerra, porque yo no te daré, o porque no te daré nada de su tierra por posesión, pues he dado a Ar, perdón, a los hijos de Lot por posesión. Quiere decir que a pesar de que esta gente está contratando a alguien que les haga daño, Dios se mantuvo fiel y les dijo, miren, ustedes no pueden, y eso es lo que está ocurriendo en el campamento de Israel. Aquellos están buscando un brujo, lo han contratado y de hecho se inventa un estratagema para venir a atacarlos por medio de la prostitución con mujeres. Recordará usted, todo eso está en Números del 22 al 25, me parece. Pero de este lado Dios está diciendo, miren, no pueden codiciar, van a estar allí, porque tenían que enfrentar eso y para que veamos que no debemos de tener miedo de las fuerzas de la oscuridad. Cuando estamos con Dios, un brujo no puede hacer nada. Hoy en día, desde el mundo creyente, se satanizan muchas cosas, se piensa en que Satanás tiene mucho más poder del que verdaderamente tiene. Y aquí estamos viendo que aunque pareciera que los hijos de Israel iban a estar en desventaja, Dios dice, ¿sabe qué?
ni aunque ellos contraten un brujo, yo los voy a destruir, porque esto se los prometí a ellos. Dios va a ser fiel con el infiel. Verso 10. Mire cómo lo define. Antes dice, habitaban allí los semitas, un pueblo grande, un pueblo tan grande, numeroso y alto como los anaseos. Ahora, esta definición la está dando Moisés. Moisés está diciendo que antes de habitar los de Moab ahí, habitaban los emitas. Y luego dice, era un pueblo grande, es decir, de mucha altura y numeroso. Había muchos, numeroso y alto, dice, como anaseos. ¿Quiénes son los anaseos? Los anakim eran una raza que padecían la enfermedad de gigantismo. Esta gente, de hecho, por ejemplo, en la época de David, había un soldado filisteo, pero que era descendiente de los anaseos, anakim en hebreo, y este soldado se llamaba Goliat, medía un poco más de 3 metros, tenían 6 dedos en cada una de sus extremidades, o sea, 12 en las manos y 12 en los pies. Y Moisés está dando esta descripción para que nosotros conectemos más o menos de qué se trataba. Verso 11 dice, como refaítas, ellos también son considerados como los anaseos, pero los moabitas les llaman emitas. Voy a leer el 12 también. Los oreos, agregando incluso más contexto Moisés, habitaban antes en Seir. O sea, también nos va a decir quién era el habitante de donde ahora vivían los edomitas. Pero los hijos de Saúl los desalojaron y los destruyeron delante de ellos. Y se establecieron en su lugar, tal como Israel hizo con la tierra que el Señor le dio en posesión. Y esto, entonces, antes de convertirse en un trabalenguas, necesitamos explicarlo. Los semitas que hablan en el versículo 10 eran gigantes, sufrían de gigantismo. La escritura les da otro nombre, les da el nombre de refaítas. Pero a quienes los moabitas echaron, ellos los conocían entonces como emitas, y por eso Moisés da esta referencia, para que no haya una confusión. Ahora bien, los hijos de Saúl, los edomitas, también hicieron lo mismo con los oreos, porque ellos les llamaron oreos, pero eran refaítas, eran gigantes. Y también los hijos de Israel, esto está en el capítulo 21 de Números, también se enfrentaron, por eso menciona a Israel en este sentido, así termina diciendo, tal como hizo Israel en la tierra que el Señor por posesión, se refiere a las tribus que habitaron al lado este del Jordán, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Y esta guerra está narrada, perdón, en el capítulo 21 de Números, cuando atravesando por ese lugar, esta gente, el rey Og y el otro, creo que era el de Bashán, salen a enfrentarse, eran gigantes. Esto quiere decir que estas tierras estaban ocupadas por gigantes y aquellas personas a quienes Dios les dio la posición, no importó que fueran gigantes, Dios les dio la capacidad de llegar ahí y echarlos. Los, eh, los hijos de Seir con los oreos, los moabitas con los emitas, a los cuales la Biblia llama refaítas, y a Israel también con Og y Bashán. Por lo que podemos ver, por lo que, perdón, podemos deducir que Dios cumple sus promesas incluso con los no salvos. Incluso cuando pensamos que las cosas se le están escapando al control de Dios, Dios está cumpliendo con sus promesas. Dios es un ser fiel. Para nosotros los creyentes del siglo XXI, que vivimos en un mundo en el cual se han levantado muchos profetas de prosperidad que no tienen arraigo bíblico, no tienen arraigo escritural, sino que manipulan versículos, despertando la avaricia en las personas con tal de recibir una ofrenda o algo así. No debemos de olvidarnos que estas promesas son temporales, pero la promesa que usted y yo tenemos
la cual debe ser siempre la prioridad en lo que hacemos, es la promesa de la resurrección. Es que Dios va a regresar, es que esto que vemos va a dejar de ser. Es que en el mundo venidero, ya lo ha dicho Dios en su palabra, van a haber pequeños. Mateo 5 dice que cualquiera que no guarde los mandamientos, incluso el más pequeño de ellos, y le enseña a no guardar, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Las cosas tendrán otro sentido y un sentido de eternidad. No debemos de supeditar nuestra vida eterna a lo que hoy vivamos. Confiemos en las promesas de Dios, caminemos en las promesas de Dios, entendamos las promesas de Dios. De todas ellas, la más importante es la de la resurrección. Claro, en esta tierra que funciona como el desierto para nosotros, que es todo temporal, Dios seguirá dando su maná porque somos su pueblo. Dios seguirá teniendo cuidado de nuestras necesidades porque somos su pueblo. Dios seguirá proveyendo porque somos su pueblo. Dios será fiel a su palabra porque, aunque nos movamos en un mundo a donde la serpiente tiene acceso, seguimos siendo su pueblo y Él es el que nos protege de la mano, de su mano, con su mano de el enemigo. No temamos, claro. Trabajemos, como ha enseñado Eclesiastés, lo que te venga a la mano por hacer, hazlo. Sé diligente, sé fuerte, sé valiente. Pero no planifiques únicamente para esta vida. Lo último que quiero recordar es que estos gigantes no eran, como muchos piensan, descendientes de una mezcla de mujeres con ángeles. Esto lo decimos porque en el capítulo 6 se ha hecho una pésima lectura y yo veo el internet colmado de gente muy sensacionalista que sale a hablar de estas potestades. No se trata de eso cuando leemos bien el texto. Hoy estaba leyendo, por cierto, perdón, hoy estaba viendo YouTube buscando alguno de nuestros videos y veía, por ejemplo, un video de un cristiano que dice, miren, hay unas puertas en Jerusalén que han estado selladas y que el Mesías va a venir por ahí. Bueno, las están limpiando, las están preparando. ¿Eso quiere decir que va a venir el Mesías? Eso no quiere decir eso. Eso quiere decir que hay un sensacionalista que se está aprovechando de algo para su causa, para causar miedo, para influir, para lo que sea. El Estado de Israel no es el reloj bíblico de Dios como falsamente se nos ha enseñado. Leamos Apocalipsis, estudiemos Apocalipsis y nos vamos a dar cuenta que estamos en el tiempo del quinto sello y que el sexto sello, que es el tiempo en donde vamos a ver las cosas del futuro, vamos a ver la resurrección de los muertos, vamos a ver la Nueva Jerusalén, etcétera, etcétera, empieza todo con la venida, la segunda venida del Señor. Y esta venida va a ser no a Jerusalén, a esas puertas como se dice, sino es que está escrito, todo ojo le verá, así como se fue, así vendrá. Es que no habrá duda de eso. Es que no lo tienen que reconocer los rabinos de Israel, no. Es que lo vamos a reconocer los salvos porque Él va a regresar y no va a haber confusión en ello. De esa misma manera, muchos no han entendido que en el capítulo 6 de Génesis había un culto que se llamaba el culto a los Nefilim, es decir, el culto a los caídos, y que se pensaba que estas mujeres habían tenido, pues esos eran un ídolo, los Nefilim eran un ídolo de dos ángeles que se decían que habían caído del cielo. Era una religión de la época. Cuando se dice que los hijos de los hombres, los hijos de los Elohim, de los que practicaban este culto, no de Dios, se mezclaron con las hijas de los hombres, gente que tenía algún temor de Dios. Vinieron los poderosos de la tierra, por supuesto, pero no tiene nada que ver con una inseminación angelical aquí en la tierra. Cierro diciendo que em, Dios será fiel a sus promesas. Si fue fiel para los no creyentes en cosas temporales, ¿cuánto más no lo será con nosotros? Hemos de aprender a ver sus promesas, porque así como en contra de todo pronóstico, un pueblo como los menos fuerte, como esta gente, logró poseer, desposeer a pueblos fuertes,
Dios va a cumplir su promesa, cada una de ellas, hacia nuestras vidas. Gracias por sintonizar. Deseo que esté muy bien. Le envío un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana en un interesante tema. Hasta pronto.